es típico, ya no recuerdo lo que voté ayer. Voy a caer, voy a caer. Pero el candidato es tan joven y guapo, parece sensato y de familia bien. Así que al final caí, así que al final caí otra vez, así que al final caí, así que al final caí otra vez. En sus garras otra vez, y hoy es a mañana solo buscan más poder. Continuem la sintonia de Radio Clara, continuem a Lliure Directe, este espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar de seguida amb el dilluns de tertúlia. Ja tenim per ací al company Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. A Enric Llopis el tenim preparant-se. Bon dia, Enric. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. I anem a aprofitar, mentre se acaba de preparar-se, Enric, Antonio, anem a començar donant una información de servicio, si quieres, ¿no? El miércoles anunciábamos una convocatoria que ha estado circulando por algunas redes, una convocatoria de COESPE, que al final es un error, ¿no? Sí, es un error, no diremos que sea nuestro, claro, porque somos así, un error de todos, ¿no? Sobre todo la facilidad que tenemos con leer las cosas y leerlas por encima y no fijarnos, ¿no? Y claro, también hay gente que tiene la costumbre de mandarte noticias de hace 5, de 10 años, como si fuera algo que acaba de ocurrir. Entonces nos llegó un cartel que ponía manifestación por las pensiones públicas y tal, 15 de diciembre, claro. ¿Quién se va a poner a mirar el año? Efectivamente pone el año y nos hemos dado cuenta que ponía 2018. Fue hace 2 años, en otra época donde había más movilizaciones y salíamos a la calle con más normalidad, que se hizo. No quiere decir que no vaya a haber movilizaciones, porque de hecho yo he estado mirando con los compañeros de la coordinadora y bueno, nos vamos a reunir también con CGT y con otras organizaciones a ver si hacemos algo contra el Pacto de Toledo, que es lo que se nos viene encima ahora mismo, ¿no? Pero efectivamente, si a alguien le ha llegado o le llega ese cartel, que tenga cuidado y mire que efectivamente es de 2018. Así que si a alguien pues lo hemos confundido o le hemos liado un poco la cabeza, pues ha sido las ganas que tenemos de hacer cosas y hemos visto por fin se convoca y no nos hemos fijado que era 2018. Así que os pedimos perdón, aceptamos la culpa, no digo que no volverá a ocurrir como dijo el otro, porque de hecho ha vuelto a ocurrir, que nos ha engañado, entonces nosotros intentaremos que no ocurra, ¿no? Pero ya os pedimos perdón. Así que el día 15 pues dedicarlo a otras cosas y en cuanto se convoque alguna acción por el tema de las pensiones, pues sí, entonces sí hay que estar ahí todos a luchar por nuestro derecho a una pensión digna y a que no nos la recorten. Ha coincidido, como decías, que hay ganas de salir a la calle y que motivos cada vez nos están dando más. Hombre, claro, en el tema de las pensiones también. Sí, porque todo, ¿no? El Pacto de Toledo es una agresión en toda regla y además es que nos lo presentan o nos lo van a presentar como un consenso de toda la izquierda, de todas las fuerzas del Parlamento, de los agentes sociales, y nos van a decir que es lo mejor que hay, que no hay otra solución, como ya están haciendo desde que se firmaron estos pactos en 2011. Es decir, gracias a eso, entre comillas lo de gracias, o subrayado, o en negrita, a partir del 1 de enero la jubilación ya va a ser a los 66 años, salvo que tengas 37 años y medio cotizado, que eso para la gente mayor sí que ha sido fácil, porque entrabas a trabajar de aprendiz o a los 18 o a los 19 años y estabas siempre cotizando, pero mucha gente más joven que ha entrado más tarde en el mercado laboral y que encima ha estado mucho tiempo sin tener trabajo, sin tener desempleo, sin tener nada, pues cada vez va a ser más difícil. Así que para la gente joven la jubilación ya no es a los 65, va a ser a los 66 y le queda otro año que retrasarse. Eso gracias al Pacto de Toledo. Por eso digo que hay que salir y teníamos ganas, y como se ha visto que ha habido manifestaciones recientemente en Bilbao, en Vitoria, en otros puntos del País Vasco, pues la gente se había un poco animado y dice, a ver cuándo salimos aquí. Pero bueno, tiempo habrá y ya saldremos. Y ha sido ver ese cartel y apuntarse. Subirnos la moral. Eso está bien. Muy bien. Decías, el Pacto de Toledo desde 2011. Habrá gente que esté pensando, pues yo creía que eso era de toda la vida, que siempre se había hecho así. No había Pacto de Toledo. Incluso hubo un tiempo... Hombre, igual que, por ejemplo, tenías 60 días cuando te despedían, si era injustificado, porque no había despido procedente, que es una incongruencia. O sea, no te mereces que te despidan, pero te pueden despedir. Eso es nuevo, ¿eh? Eso ya lleva sus años, pero es nuevo. Antes no existía así. O te despedían con toda la razón, entre comillas lo de razón, o ganabas el juicio y te readmitían
por narices, por la fuerza. Y lo de las pensiones que digo, que se calculaba la pensión con arreglo a lo cotizado los 2 últimos años y te exigían menos años para tener derecho a una pensión completa, que ahora ya sabéis que hasta que no tienes 25 años no tienes derecho a pensión, y para la completa pues también tienes que cotizar un montón de años, que llegará a ser 38 y pico con el tiempo, a partir de 2027. Es decir, que con el Pacto de Toledo se fueron endureciendo muchísimo las condiciones para tener derecho a una pensión completa y para tener derecho a la mismísima pensión. Eso se ha ido empeorando con todas las reformas que ha habido y sigue habiendo para seguir empeorándolo. Sabéis que la intención es que tengamos que recurrir a las pensiones privadas. Ese es el pastel que quieren repartirse, y en cuanto ya la pensión pública no sirva para vivir, pues la gente no le va a quedar más remedio que pasar hambre, o el que tenga suerte y tenga un buen sueldo, pues hacerse un fondo de pensiones privado, que es un riesgo porque sabéis que eso quiebra muchísimo. Más que el Estado, que tiene sus dificultades, pero bueno, siempre está ahí, ¿no? Los fondos de pensiones quiebran, se van a pique, pierde valor. Bueno, ahí conocéis la crisis de 2007, 2008 y tal, que vino sobre todo por la quiebra de estos fondos, ¿no? Y ahí estamos, por eso hay que estar en la calle. Enric, vols dir alguna cosa al voltant de tot això? No, jo començaria ja en l'agenda que tens. Que ve ampla, no? Per això, sí, Manolo. Ve ampla, i això que no hem ficat altre tema que jo crec que haurem de tractar avui, que és el tema de l'incendi de la nau que va haver ahir a Badalona, en el resultat de... crec que estan parlant de... 3 morts. 3 morts, ¿no? 3 persones mortes. Heridos críticos y graves. Sí, otros exactament. 8 heridos en total, però de bastante gravedad. Sí. Entrem, voleu que comencem amb els temes que tenim per així apuntats. El primer que teníem apuntat per xerrar és un tema que també hem tractat últimament, i a més crec que amb vosaltres, és el tema de les residències de majors. Concretament, estos setmanes, des de la setmana passada estem parlant-ho per lliure directe per Radio Clara, aprofitant de l'informe que ha tret Amnistia Internacional en el que denuncia vulneració de drets humans a les residències de les persones majors. És un tema, com dic, que ja hem tractat en més d'una ocasió, Enric, i que a tu és un tema que també ens has xerrat i no sé com dir-ho, però que te toca, no? Que te toca dins, com crec que ha de tocar-nos a tots. El veure el que està passant, anava a dir... últimament passa sobretot en esta pandèmia, com s'està tractant els nostres majors en les residències. Sí, jo l'informe que comentes d'Amnistia Internacional no l'he llegit, però sí que vaig llegir l'anterior de Médicos Sin Fronteras, sí. I se denunciaven situacions però molt greus, no? Ahir l'INE va informar de 45.000 persones mortes a l'estat espanyol per coronavirus o símptomes del Covid, malalties associades o compatibles, que és exactament, més o menys és el doble de les xifres oficials això en la primera onada de la pandèmia, no? I més o menys redondejant la meitat correspon a persones mortes en residències de majors, no? No és excepcional el cas de l'estat espanyol, perquè Amnistia Internacional, si no recordo malament, un informe també sobre el cas de Bèlgica, sí, que dona una quantitat més o menys similar, la meitat, i de persones mortes per la Covid, i hi ha països en què el percentatge és superior encara, no? Jo ja te dic, no he pogut llegir l'informe, però a mi el que me crida molt l'atenció, i no sé exactament si ahí se té en compte només les residències o també centros de dia, perquè jo tinc un cas d'un familiar molt proper on s'ha detectat un cas de persona afectada en un centre de dia, immediatament s'ha instat a fer les PCR, una doble PCR a les persones pues inscrites en el centre en qüestió, així en la província de València, no?
Y bueno, yo reiterar lo que vas a decir en la anterior tertulia. A mí me sembla increíble que después de la experiencia dels 5 primers mesos en el estat d'alarma continue la cifra tan elevada de morts i no se prenguen mesures de control més estrictes, no? D'anàlisis i proves al personal, als treballadors o a les visites o a la gent que puga transmetre quan estem parlant de persones en molts casos malaltes en més de 50 anys. Jo diria que la població ingressada té de 80 anys en endavant en un percentatge elevadíssim y no comprenc com no se fan estos controles y se asumís ya como si fuera pues pura estadística, no? I que jo no me crec tot això que se diu en termes molt pomposos, no? De que les residències i el sector d'atenció a les persones majors és l'hermanita pobre del Sistema Nacional de Salut i tot això hi haurà que revisar-ho després de la pandèmia, quan la situació se normalitzi. Jo penso que estarem en la mateixa, en privatitzacions, en fondos buitre, en absència o falta claríssima de places en residències públiques, en ajudes que arriben tard, en molts casos quan les persones han mort, les ajudes vinculades a la llei de dependència, que serveixen, entre altres casos, per a finançar les estàncies en les residències de majors i de famílies que no poden fer-se càrrec, no? de les persones afectades. I seria un poc això, no? Que veig que és un sector en la precarietat més absoluta i que caldria fer-se càrrec en compte d'estar tot el dia en balanços com si fora això Carrusel Deportivo o el programa de Ferreras, no? Que un dia Alemanya està en alerta absoluta, la setmana següent la situació se normalitza, el pico de la meseta desaparece, ara Espanya se normalitza, Estats Units, en fin. Jo crec que caldria posar atenció en este sector que estem comentant, no? Más periodismo. Sí. No, estaba pensando, sí, es que, claro, eso es una cosa, en fin. Sí, Antonio. Bueno, no por conocido, el informe de Amnistía Internacional deja de tener su importancia, ¿no? Porque es una organización, un organismo que tiene mucho reconocimiento porque denuncia cosas que se confirma que son ciertas y es bastante riguroso y tal, en fin. No sirve para mucho, porque luego los gobiernos pues le hacen muy poco caso, no tienen capacidad de imponer sanciones ni obligar, pero precisamente por esa seriedad y por ese rigor, pues lo que hace es que poner las cosas en su sitio, es decir, si estos dicen que está ocurriendo es que es verdad, ¿no? Y aquí ya se sabía desde hace años. Antes de la pandemia esta, ya se decía que había mala atención en las residencias, había abandono, había falta de personal, lo que hacía que no se atendiera bien a la gente que estaba interna. Hemos visto fotos deprimentes de cómo estaban en las camas o incluso caídos al suelo y gente que no se puede atender porque si a una persona le dan una planta con no sé cuántos internos, pues pasa una vez y ya no puede pasar hasta dentro de 5 o 6 horas, ¿no? No se puede dar toda la atención que estas personas, sobre todo las que están ya enfermas y con limitaciones, pues necesitan. Entonces, según Amnistía Internacional, que se basa en datos, sobre todo de las comunidades de Madrid y de Cataluña, lo que no quiere decir que en los demás sitios no haya ocurrido, porque seguramente que ha ocurrido, no sabemos qué ha pasado, lo que ocurre es que en estos sitios parece que ya estaba claro, había datos y había comunicados de que a esta gente mayor, pues que si no había sitio o no había ese, pues que se le diera prioridad a los más jóvenes, ¿no? Con lo cual, según Amnistía Internacional, se han incumplido o se han saltado 5 derechos de los básicos, ¿no? De los que tenemos todas las personas reconocidos ya en las legislaciones, ¿no? Y era el derecho a la salud, evidentemente,
el derecho a la vida, el derecho a no ser discriminado, que es lo contrario de lo que se ha hecho con esta gente, a una vida familiar, porque se les ha negado que se visitaran y mucha gente no ha vuelto a ver a los suyos, ha ingresado y ya se ha ido directamente al tanatorio o a un ataúd, ¿no? Y por último también el derecho a una muerte digna, que es algo que se está reconociendo y que incluso ahora en España pues está a punto de tramitar una ley para la eutanasia y tal. Es decir que por un lado estamos muy preocupados con, como decía Enrico, los datos y con las recomendaciones y por dónde puede circular y por dónde no, pero luego en el caso de las personas mayores y las residencias pues se ha actuado con una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Y se ha puesto en riesgo la vida y de hecho más del 50% de los fallecidos ha sido en residencias y de personas mayores, ¿no? De todos estos que estamos comentando, así que pues es un tirón de orejas que nos dan, como ya nos han dado otros en otras cuestiones, y evidentemente es una llamada de atención a que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque la crisis esta sanitaria parece que va a seguir, con independencia de que haya vacunas y de lo efectivas que sean, pero está claro que a la gente en las residencias hay que tratarlas mejor, hay que buscar otra alternativa, otra forma de cuidar a las personas que están en la última fase de su vida y que por tanto haya COVID-19 o no lo haya, la gente tiene que estar atendida con el personal médico y de servicios que sean imprescindibles, y ahí no hay que mirar si sale caro o si hay presupuestos o no. Eso es un derecho que tenemos y al Estado, a la Administración le corresponde cumplirlo, ¿no? Otra cuestión es el tema de que sea un sector privatizado, que la educación y la sanidad estén en manos privadas, que solo miran la forma de ganar más dinero, pues ya nos da una idea de dónde pueden ir las cosas. Así que también es una reflexión hacia que sean servicios públicos realmente llevados por la Administración con la colaboración y la participación de todos los sectores sociales, de la población donde está, de los trabajadores, de los familiares, es decir, que sea transparente, que sea ágil y que funcione bien y se sepa realmente qué es lo que está pasando, que no haya el secretismo que estamos denunciando ahora. No sé si voleu afegir algo més al voltant d'això, és que no sé què més es pot dir al voltant de les residències, Enric. Hombre, yo sobre lo que estaba comentando Antonio, yo puc entendre que les administracions públiques arriben a acords en determinades associacions, siguen benèfiques, siguen ONGs, per a gestionar estos centres, però en fondos d'inversió a mi me resulta, és a dir, bueno... És fer negoci amb els nostres majors, directament. Sí, i que després acaben precaritzant el treball del personal, contratant per hores, en treballadors el menys qualificat possible, estalviant-se en serveis bàsics, pues si, mira, el autobús hace 3 rutas menos, nos sale más barato, o si... en fi, i tot això implica una pèrdua de qualitat i jo crec que si té sentit el sector públic per a algo és per a no sé, per a este sector de les residències. ¿Algo más que añadir tú, Antonio? Sí, simplemente de acuerdo en eso, no, que no quiero decir que todas tengan que estar gestionadas directamente por las comunidades autónomas o por el gobierno, que si se puede llegar a acuerdos con organizaciones, con instituciones, para que, por ejemplo, ahora que se está poniendo bastante vigente en Europa y en otros sitios, ¿no? El que haya cooperativas donde los propios jubilados organizan la vida y tal, y eso que el Estado, si va a estar en una residencia, pues que de alguna manera se subvencione a este tipo de cooperativas o una organización benéfica o un barrio que tiene capacidad de autoorganizar si quiere cuidar de sus mayores, pues efectivamente en vez de quitarle esa gestión lo que hay que hacer es facilitársela, ¿no? Lo que estamos denunciando es de las empresas capitalistas puras que lo que quieren es ganar dinero y que le da igual con que se haga, pues que esas no entren ahí, no metan sus sucias manos pues en la educación de la infancia o en el cuidado de las personas mayores o en la sanidad o en este tipo de servicios que tienen que ser de forma totalmente altruista, ¿no? Quiere decir altruista, que no produzcan beneficios para el capital. Ya nos explotan bastante durante los 40 años que nos tienen trabajando. Ya cuando nos jubilamos que no estemos en sus manos. Doncs anem amb altre tema, si voleu. És altre que també duguem ja parlant uns dies, però crec que encara podem xerrar i amb vosaltres no ho hem parlat. És com prendre's els manifestos dels militars i el xat dels exmilitars. Els 26 milions, les famoses 26 milions de bales. Com es prenim això, Enric?
Home, jo la major part dels comentaris que he sentit dels analistes d'esta casa és que no s'hauria de prendre massa en sèrio, no? Jo estic d'acord, perquè són militars retirats, no?, en la major part dels casos, i tampoc pense que això tinga massa recorregut. Han intentat implicar a la Corona, que és el cap de l'exèrcit, i la Corona no s'ha deixat implicar de moment, perquè hi ha prou faena té en l'emèrito, no? Que crec que és un tema que també està en l'agenda. Ja dic, sí que me sembla interessant un poc per a veure com se posicionen els diferents partits, no? Que, en fi, i com no sé, és veritat que és una informació, el manifest i el xat i tot el que ha estat dient, que no té massa recorregut, però sí que crec que és un símptoma, no?, de com el discurs de Vox s'impregna i dona legitimitat a coses que en un temps recent pues, no s'haurien produït, no? Jo me'n recorde, per exemple, perquè ja tinc uns anys i se comentava també en esta casa de l'Operació Galàxia prèvia al 23F, i ahí sí que hi havia, però fins i tot hi havia un periòdic que es deia Alcázar, no?, que se feia ressò de totes aquestes intentones, no?, però ara no sé, jo ho veig més com que s'està, i no sé si fins i tot de manera interessada, no?, donant-li molta canxa a aquestes informacions, perquè al final tot el que siga vincular-les a Vox també és per acabar dient que Vox és aliat del Partit Popular, el Partit Popular no condena el franquisme, i pense que això s'ha de denunciar, no? Però ja dic, me crida l'atenció, no sé, tot el recorregut i tot l'altaveu que se li està donant a aquesta informació, que jo realment no, tampoc, que pot ser preocupant, no?, com a símptoma, però que tampoc gastaria massa temps. Antonio. Pues yo tampoco perdería mi valioso tiempo más de lo imprescindible con estas cosas, no. Lo que se me ocurre así para empezar es pues que de aquellos polvos, pues estos lodos, ¿no? Es decir, en su momento no se depuró la institución militar, bueno, ni la judicial, ni la policía, y ya hemos estado hace 4 días pagándole medallas honoríficas y pensiones a Vilel Niño y a otros torturadores. Hay jueces que descaradamente siguen pensando que todavía vive Franco y siguen actuando igual en los tribunales, pero es porque no se hizo una transición como se tenía que hacer, romper con el régimen anterior y depurar a toda la gente implicada, ¿no? No sé si estos militares vienen de entonces o algunos incluso entraron por esa fecha, ¿no? Porque claro, ya hace tanto tiempo, pero el caso es que su filosofía y su modo de vida pues no cuadra con lo que tiene que ser o tendría que ser, porque un militar pues siempre es un militar, ¿no? Pero por lo menos guardar las formas, ¿no? Y saber en qué momento están y cuál es el régimen jurídico y legal que tenemos, ¿eh? Te guste o no te guste, tú estás trabajando y cobrando de una democracia o de un Estado democrático y tienes que atenerte a las leyes. Pero claro, aquí como hay esa impunidad y se ha firmado este manifiesto, pero se han firmado muchísimos más, porque firmaron otro para que no sacaran a Franco de Valle de los Caídos, los restos, se han pronunciado cuando han querido en contra de la Corona o le han intentado presionar, es decir, que eso se tenía que haber cortado en su momento. Yo no sé a quién corresponde, sea Interior, sea al Ministerio del Ejército, sea al presidente del gobierno, es decir, pero se les ha dejado hacer. Y eso en otros sitios no se permite. Tú tienes que atenerte a lo que estás en ese momento y al régimen que hay. Pero esta gente se ha crecido y ahora que no tienen ningún riesgo, porque como dice que están jubilados o prejubilados, porque esto dice que algunos están en la reserva, pues se permiten el lujo de estar en contra del sistema que les está pagando. Pero claro, cuando estaban en efectivos se callaban más, ¿no? Porque parece que entonces tenían más riesgo de que los apartasen o los degradasen o algo. Yo imagino que el sistema tendrá sus recursos para callar a esta gente
y sobre todo quitarles algunos honores que tienen, porque claro, un militar tiene todavía la aureola esa de servidor de la patria y todo eso había que quitárselo porque no se lo merecen, ¿no? Y poner muy claro quiénes son los que pueden hablar, si es que el ejército tiene que hacer alguna declaración o tiene que hablar, porque ellos lo que tienen que hacer es obedecer al gobierno que les paga, ¿no? No tienen por qué entrar en política, pero siempre han entrado, evidentemente. Entonces yo creo que no hay peligro de que esto vaya a ocurrir. Ya sabéis el 23F lo que pasó y era otro momento, pero no salieron adelante porque el capital y los bancos y tal decían, nosotros lo que queremos es una democracia. Y ahora no se lleva esto de los golpes. Podéis dar golpes pequeños, presionar, pero sin dar golpes que lo vea la gente. Sí, entonces no tiene mayor trascendencia, pero sí que es una vergüenza que ocurra esto y que se permita y que haya partidos y periodistas pues que les den la razón y que le quiten importancia, eso sí, pero vamos, como posibilidad real de que vaya a haber un golpe militar, ¿para qué lo quieren? Si nos tienen ya de rodillas y trabajando casi gratis, ¿no? Enric. Sí, no, que en molts casos és gent formada, militars ja d'una edat avançada, formats en el franquisme, i jo penso que a les forces armades com a institució els interessa molt més vendre la imatge d'estar treballant en hospitals, contribuint a la lluita contra els incendis forestals, donant xerrades en escoles i instituts com a forces armades democràtiques. Me recorda un poc el cas de Colòmbia, no? Que a ells no els interessa parlar de lo que van fer en l'època d'Uribe i de la lucha antiterrorista, sinó presentar-se com unes forces armades democràtiques que han trencat en el passat, modernes, pues igual que en la monarquia, no? És a dir, no té sentit ara reivindicar des del seu punt de vista, no? A Mola, a Sanjurjo, a Franco, a Tejero, és a dir, és un absurd complet, no crec, ja dic, no crec que tot això tinga molt de recorregut. Antonio, ¿quieres dedicarle más tiempo o cambiamos y hablamos de los 670? Justamente por estas fechas, otros años estábamos hablando en contra de los militares, de su presencia en Expochove y tal, por separar un poco, y eso que venían en plan democrático, ¿no? Como dicen, igual que los hemos visto ahora con la COVID y tal, esa es la imagen que el ejército quiere dar. No, esto le perjudica muchísimo a ellos mismos, son los primeros que deberían estar interesados en que esta gente no haga esas declaraciones que tiran por tierra la política de buena cara y de institución moderna, ¿no? Con estos carcamales de poco sirve que haya algunos que se lo crean de verdad y que intenten modernizar el ejército, que me parece que es una cosa que es poco modernizable, porque es una cosa que viene desde nuestros ancestros y ya va siendo hora de superar el tema de las armas y el militarismo. Doncs si no voleu afegir res més, entrem a parlar de... Bueno, seguim. Nomenava abans Enric, que tenim apuntat per així un tema de l'emèrit. 678.000 euros, 678.000 euros per regularitzar la situació financera de l'emèrit. Ho ficava jo entre interrogants, Enric. Sí, bueno, a mi, has donat tu la xifra, però a mi me crida molt l'atenció la quantitat tan elevada, ¿no?, de la regularització. Realment és una amnistia fiscal i bueno, i realment és cridaner, no?, alguns arguments que s'estan donant sobre la vida privada, hi ha una investigació oberta en la Fiscalia del Tribunal Suprem i no hi ha que fer processos paral·lels, que si és antes o després de l'abdicació. És a dir, jo penso que estem ara en una fase de marejar la perdiu, no? Jo este matí estava sentint en una emissora de ràdio uns vericuetos jurídics realment que per a la gent comú són incomprensibles, no? Si hi ha una notificació prèvia i és després de l'absolució en 2014, aleshores no té les mateixes conseqüències jurídiques perquè és inviolable, perquè tal, la jurisprudència anteriors del Tribunal Suprem. És a dir, així jo crec que estem parlant de la jefatura de l'Estat
i això, més enllà de que hi hagi una investigació penal, me sembla molt greu el que està passant, no? Transferències d'un empresari mexicà. Per cert, hi ha un altre argument que s'està començant a... Bueno, no, ja porta temps sentir-se per ahí en les emissores de ràdio i en periòdics, que és el de que, bueno, si el rei cobra comissions i tot això serveix com a factor per a l'atracció d'inversions públiques que beneficien a l'estat espanyol i després les multinacionals que tenen la seva seu social en l'estat espanyol paguen els impostos així, doncs home, tampoc passa, pues bueno, pot ser censurable, però tampoc ens encarnissem massa, no? I bueno, clar, i s'argument el problema és que se reprodueix en el carrer i en les tertúlies de bar, ¿no? Si sirve para que venga dinero a España y cree empleo, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Però ja dic, bueno, i té episodis, crec que Rafa Rius comentava els esperpentos de Vainclan, no?, la setmana passada, bueno, lo de la famosa yegua, no?, que està així, és una cosa que l'esperpento se li queda curt, no?, els viatges, jo no sé, no sé exactament, la xifra crec que s'ha donat, no?, però si són 700.000 euros de la regularització, no sé si només afecta això a les comissions vinculades a les transferències de l'empresari mexicà o és en total, però estem parlant d'una suma molt important, no? I que jo ja dic, aquesta separació que s'està fent entre la monarquia i el rei emèrit i que tot això no té per què salpicar a Felipe VI, que també passa en les repúbliques, mira Sarkozy, mira el que passava en Chirac quan era alcalde de París, que després va ser president de la república i també era inviolable en determinats casos. Bueno, jo penso que estem en una etapa de confusió i que la situació realment és molt clara. I més enllà de que hi hagi delites o no, però estem parlant de la jefatura de l'Estat, de comptes irregulars, de targetes opaques, de comissions en l'AVE a la Meca i només de l'últim que està així, no? Perquè tot això té... Bueno, jo recordo, no, i s'ha recordat també en aquesta taula, no?, els llibres de Chalaparta i d'Iñaki Razkin sobre els negocis del monarca emèrit i bueno, en fi, o sigui que estem només, com se diu col·loquialment, en la punta de l'iceberg, no? Sí, pel que deia Enric, del que ve parlant-se, llegim nosaltres a Público, anem a veure si no se me'n va per així, que la Fiscalía diu ara, la Fiscalía dice ahora que informó a Juan Carlos de Borbón de que estaba siendo investigado, lo que invalidaría su maniobra para regularizar les donacions, parla de l'empresari mexicà. Però és que fins i tot, perdona un segundo i acabo en seguida, Antonio. Jo l'altre dia sentia una entrevista en l'ex magistrat del Supremo Martín Pallín que deia que fins i tot això de que fora inviolable la figura del rei hasta 2014 és una cosa molt discutible, perquè és una cosa quasi de privilegi medieval, no? Perquè, és a dir, això pot servir, i aquesta inviolabilitat o aquesta falta de responsabilitat penal en l'exercici de les seues atribucions com a monarca, no? O com a poder moderador, el que li atribuïsca la Constitució, però no per dedicar-se a cobrar comissions, això s'entén que no, perquè estem parlant d'una altra cosa, no?, de privilegi de tipus quasi feudal, no? Jo, com soy inviolable, pues me puedo dedicar a cobrar comisiones, a hacer negocios, a que empresarios me paguen los viajes, i soy inviolable, saps? Això no té cap sentit. I estem parlant de Martín Pallín, que és una persona, és un erudit i és una persona que cal escoltar i llegir, no?
Privilegi medieval, no sé si vaig a fer molt de pamfleto, però que al final la figura d'un rei, d'un monarca, d'una jefatura de l'Estat que s'herede com s'hereda, al final estem parlant d'una figura mitjaval, ¿no? Antonio. Sí, está claro que lo que ha salido ahora es que si es cierto que se le avisó, pues ya no tiene sentido, claro. No puede permitirse que tú luego vayas y regularices tus deudas, claro, y ahora que vais a perseguirme, lo normal es que tú hagas una declaración de esas complementaria o algo cuando te das cuenta por lo que sea, pues que lo has hecho mal o que hay un fallo o que se está rumoreando que tal cosa entra y tú no lo habías puesto. Esa maniobra está prevista para que se haga voluntariamente cuando procede, pero una vez ya te han dicho, oye, que vamos a por ti, que te estamos investigando, claro, entonces tú vas y pagas para evitar que te digan nada, pues eso es una trampa, ¿no? Entonces quedaría otra vez en entredicha la cosa, ¿no? Y se va a poner muy complicado. Lo que ocurre es que como aquí se ha sido tan tolerante con esto de defraudar a Hacienda y eso, me parece que ya en algún caso se ha hecho la vista gorda y la gente ha pagado cuando ya hacían meses que todos los periódicos informaban de que iban a por él. Me acuerdo de varias figuras del fútbol, de artistas y tal. Y mira, si paga algo, si paga el 10% de lo que debe, aquí hacemos tabla rasa, ¿no? O sea que la experiencia que hay ya ha ocurrido así, ¿no? Sin embargo, pues la gente trabajadora, si te equivocas, que además es que te equivocas porque sabes que te van a pillar y no pones algo, pues te dan un mes o te dan mes y medio y dice, y tal día vamos a por ti. Entonces no te queda más remedio que pagarlo. Pero claro, a esta gente le dan todo tipo de facilidades y es una vergüenza que sea así, ¿no? Y bueno, ocurre con muchísimos casos, no solamente con reyes, como he comentado, pues con toreros, con figuras discutibles del arte y de los medios de comunicación, con deportistas, es decir, es una vergüenza cómo se defrauda aquí Hacienda y con qué alegría y con qué pocas consecuencias, ¿no? Porque tenemos en la Casa Real, desde luego, hay pocos que se libren, ¿no? Y en otras instituciones, pues también, en la patronal, en todos los sitios. Entonces, aquí hace falta pues una reforma fiscal en condiciones y más dureza con la gente que se pasa. Que sean tan duros como son con los que nos lo quitan directamente de la nómina. Y no te queda ningún remedio salvo pagar y luego te buscas un abogado y denuncias, ¿no? Que tienes muy pocas posibilidades porque, claro, a ti no te llaman a tu abogado personalmente como han llamado al abogado del rey y ese tipo de cosas. Me parece una falta de respeto que esa gente que tanto gana y tampoco trabaja, pues encima ni siquiera pague lo que le pertenece pagar. Es decir, es que estaba sin haber declarado nada. Es decir, y eso de que el dinero que viene a España, pues da igual, el dinero que viene a España no se reparte entre los españoles, eso deberíamos saberlo ya. No sé si habrá llegado algo a la yegua, ¿no? Pero desde luego el dineral que mueven. Y esto es una parte, esto es la parte pequeña, ¿no? Porque si tenemos luego todo lo del AVE, sus negocios con el rey de Arabia, y bueno, ha sido una lluvia de millones lo que ha circulado por ahí, y cómo se lo han gastado en comilonas, en cacerías, en cosas así, ¿no? Si es discutible, y es una cosa ya también anacrónica, el tema de las monarquías, pues con la Casa Real que todavía tenemos aquí, con los Borbones es que no hay por dónde cogerlos, porque vamos, ya, como han comentado, ya le diste solo día un repaso a todos los reyes que ha visto de esta dinastía. No quiere decir que los Austria fueran mejores, ¿no? Yo creo que habría que irse hacia los reyes godos que nos hacían aprender en la escuela franquista, ¿no? Que había alguno que fueron a buscarlo, que estaba labrando con los bueyes y le obligaron a ser rey, ¿no? Pues quitando ese caso y alguno más, casi todos se han aprovechado de su cargo y han reprimido las libertades y tal. Entonces, pues poco futuro tenemos con estas instituciones, ¿no? No quiero decir que la otra que se propone como alternativa sea de mi gusto, ¿no? Pero al menos, ya que viven tan bien, que fueran honrados, ¿no? Es lo mínimo que se podía pedir. Algo més, Enric? Bueno, que també la informació, com apareix sempre molt fragmentada i molt en el dia a dia, de vegades se'ns olvida que porta el personatge 4 mesos en Emiratos Árabes sense paradero conocido. Todo incluido, con la pulserita, ¿no? Con la pulserita, claro, de todo incluido. I que quan se criden els periodistes o es comuniquen en la Casa Real, pues res, la resposta és que el monarca emèrit té l'agenda pròpia i que no se té res a dir, no? I bueno, o sigui que moltes vegades el problema és que no prenen distància, no? Però i que estem en el dia a dia, no? I en la saturació informativa, però que tot això és realment molt greu i molt impresentable i molt xusco.
Antonio, ¿algo más sobre el señor emérito? Bueno, pues el señor emérito no deja de costarnos dinero, aunque le haya retirado la paga al hijo y eso, pero parece que la seguridad y yo no sé cuántas cosas más se sigue pagando de los fondos públicos, ¿no? Y ahora ya hablan de que a ver si, como viene la Navidad, pues si puede acercarse como ha llegado, ¿no? Como familiar o como ha llegado. Pues no lo sé. La verdad es que si se ha ido, pues que le vaya bien y ya está, ¿no? Pero no deberíamos estar pagándole los gastos ni teniéndole ningún tratamiento honorífico, ni muchísimo menos, porque honor y honradez ya ha demostrado que no tiene. Entonces, pues cuanto antes lo olvidemos, mejor. Debería desvincularse bastante más su familia de él, ¿no? Y hacerle pagar de todas las cuentas que tiene por ahí en paraísos fiscales y de todo esto. La verdad es que hay un trabajo importante que hacer y ojalá se aclare todo y se sepa lo muchísimo que nos han robado y la forma en que nos engañan, ¿no? Pero claro, hay muchísima presión también para que no se haga, ¿no? Y van a intentar taparlo como sea, decir, bueno, si ya ha pagado, aquello fue antes de que abdicara, y unas tonterías absolutas. Si lo ha hecho, lo ha hecho. Habrá que cambiar también esas leyes, ¿no? Como decía Enrique, es una chorrada muy grande eso de si fue antes o después, ¿no? Antes o después, si tenía... Hombre, esto no era para lo que se supone que es un jefe del Estado, ¿no? Sí, pero se marca esa raya, claro, ¿no? Entre la después. de la dedicación 2014, el abans i el després. I ens ho diuen a tots els mitjans i ja ho assumim. A vegades fins a nosaltres. Està completament assumit. Ara, per exemple, quan estem parlant de les transferències de l'empresari mexicà, no sé si el compte el gestionava fins i tot un coronel. Pot ser. I bueno... això se remarca molt que és després de 2014 perquè se suposa que si és abans pues ja, bueno, com la figura del rei és inviolable pues no passa nada, no? Doncs bé, canviem de tema si voleu i parlem d'aigua, de l'aigua que cotitza al mercat de valors, Antonio. Por eso veis que ya no saco vasos nada, ni botellas ni porque nada. Ya el agua es capitalista también, como la Coca-Cola. Bueno, pues es una noticia evidentemente que tiene su importancia, ¿no? Que el agua de California ya cotice como otras cosas, como otras inversiones en el mercado de futuros del capitalismo, ¿no? Pero bueno, es una consecuencia de lo que ya viene ocurriendo desde hace bastantes décadas, ¿no? Que las grandes firmas, pongamos por caso por la misma Coca-Cola que acabo de nombrar, Nestlé y otras muchísimas, ya han invertido y ya han comprado yacimientos y derechos sobre el agua que se les niega a las personas, porque donde se está reservando agua para hacer refrescos o para envasarla, la gente que está alrededor necesita imprescindiblemente suministrarse de agua de ahí, aparte de los cultivos, de los animales, de la propia naturaleza, que también las reservas de agua son para usarlas todos, ¿no? Para la vida en general. Entonces, aquí, en este sistema capitalista, todo es susceptible de ser negocio. Y lo es el agua, nos extrañará, con el tiempo lo va a ser el aire si hace falta, y todo se puede vender y todo se puede comerciar con ello. Y el agua es un valor escaso y difícil de garantizar donde no haya dinero. Por tanto, como parece que no va a haber agua para todos y el agua va a ser el motivo de guerras, como lo ha sido en otros tiempos, pues el petróleo o los recursos naturales de minerales y tal, pues el agua vuelve a entrar en esas cosas también. Igual que lo es la propia tierra, es decir, que la tierra que los indígenas de los pueblos americanos o de África defienden que no es tuya, sino que es de todo el mundo, que es de la sociedad, que se va cediendo de una generación a otra. Pero bueno, ya se están invirtiendo también en enormes extensiones de tierra por compañías privadas o por estados que no tienen suficientes cultivos para su población, como una manera de garantizar el futuro para su negocio y para su gente, ¿no? Y se le quita, pues bueno, en la Patagonia o dentro de África se están adquiriendo extensiones enormes de tierra. Y lo habré comentado alguna vez seguramente, el tema de, por ejemplo, el lago Victoria que ya hay una película y se cuenta cómo la gente que está ahí al lado ya no puede pescar porque no hay pesca, ni puede usar el agua porque está muy sucia, porque se está cultivando pescado para Occidente, ¿no? Allí ese pescado no se usa, pues para
venderlo en Alemania o en toda Europa, ¿no? Igual que ocurre pues también en Chiapas, donde se está denunciando cómo las empresas norteamericanas se quieren quedar con los recursos hidráulicos y, en fin, es un negocio que ya está en marcha, ¿no? Ahora, el que haya entrado como valor de cotización, bueno, pues es la noticia y es lo que tiene de reseñable y de alarma, ¿no? De alarma de hacia dónde vamos. Enric. Sí, bueno, a mí yo no soy cap especialista, no? Però me va arribar la informació per Twitter de Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, que parlava del cas de Califòrnia, no? I l'especulació en l'aigua, i realment no me va sorprendre molt perquè fa ja molts anys que se denuncia els mercats de futurs vinculades a les matèries primes dels països del sud, no? O sigui, el trigo, el cacao, la dacsa, i que ja és una cosa molt sabuda, i si no s'operava de la mateixa manera en l'aigua, pues realment és quasi lo que es estrany, no? I després que sí, que efectivament que és un recurs bàsic i que, per exemple, explica moltes coses en l'ocupació israeliana de Gaza i Cisjordània, no? Els territoris palestins ocupats, o recordé ara les guerres contra les batalles contra la privatització de l'aigua en Bolívia, sí, no? Que també crec que hi ha una pel·lícula d'Itziar Boyaín, no? I ja dic que se considera pues, com un recurs més per l'especulació, i d'això se va parlar en la crisi de 2008, abans, i bueno, i sí, que és un input més per al negoci capitalista. También la lluvia es el títol de la película de Itziar Boyaín. ¿Algo más que afegir? Antonio, ¿aportamos algo más? Sí, y precisamente estaba yo pensando en citar la película esa que está ambientada en los sucesos de Cochabamba, ¿no? Cuando las empresas, muchas de ellas españolas, francesas también las hay, pero sobre todo muchas españolas, Aguas de Barcelona y otras más, se han quedado con la gestión del agua pública. Es decir, el agua que bebemos, las aguas públicas, ya no es un servicio municipal, ya no es agua de todos, ¿no? Que la gente decía, ¿cómo se va a pagar el agua? Decían los viejos. Bueno, pues sí es que se paga el agua, pero encima es que no pagas solamente por los gastos del suministro al ayuntamiento para el mantenimiento de la red, ¿no? Es que pertenecen a una empresa. En todos los sitios están cedidas la gestión de las aguas municipales a empresas, muchas de ellas multinacionales, que te cobran y ganan con el agua que tú bebes o la que usas para lavar o lo que sea, ¿no? Y por eso ocurría lo que sucede en la película esta de Itziar Boyaín y lo que ha pasado también en Argentina y en otros sitios. Es decir, le ponen presión al agua para que llegue a los barrios ricos. A los barrios pobres, como no pagan o la expropian o lo que sea, no les interesa porque consumen poco y tal. Y por eso empezó la guerra esta del agua en la peli esta de que has dicho el título. Y también la lluvia. Y también la lluvia, porque es eso, efectivamente, que no le ponen unos precios prohibitivos y encima los barrios altos no llegan porque allí como solo hay desheredados, pues no merece la pena, ¿no? Es el negocio del agua que ya viene relacionado muy directamente con esto que acabamos de comentar, de que está en los mercados de valores, claro. Tenim una telefonada, la traguem en antena y després seguim a la taula. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco de Mislata, perdonar, un saludo a todos. Dinos, Paco. Sobre el agua, de que el agua de Cortés antes era pública, que es de Castellón, y entonces la que venden en el Mercadona, yo leí hace unos años la etiqueta y ponía que se la llevaban a Murcia, a un laboratorio, y allí, por lo visto, la mezclaban con otras aguas, y los murcianos por eso quieren agua. El Tajo lo tienen seco, allí el trasvase, que quería el gobierno de Castilla-La Mancha que pagaran lo que correspondía, igual como nosotros, a los metros que pagamos nosotros, que pagaran ellos también. Y llegó Rajoy y dice, no, el agua para los murcianos. O sea que la necesitamos también allí en Castilla-La Mancha, y todo. Bueno, pues sobre esto de Mercadona, eso hay que analizarlo. A ver, ¿por qué la mezclan? Y sobre el rey, que cobrara más que él solo. Porque en Gandarín y todo eso que sacó todo el dinero a peces fiscales de los ricachones. Claro. Entonces tenían que...
los jefes del ejército que se sublevaron hace poco eran nazis, franquistas, si hubieran cogido a Franco en esa y lo hubieran metido en la cárcel en aquella época, a lo mejor no hubiera habido, bueno, pero ya la preparaban, Chile preparaba la Segunda Guerra Mundial con España, aquí las bombas. Allí en Asenia, que fui yo de excursión, por ahí por Benifasá, y los pueblos antes de llegar a Asenia, de la Península de Castellón con Tarragona, y decía la guía, dice, mire, aún están ahí los polvorines de los alemanes, que aquí tuvieron los aviones y todo, y experimentaban las bombas en Alcácer, en Cuya, en Menasal, o sea que aquí prepararon la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Paco, vamos a volver a la mesa, que estábamos hablando del agua y nos hemos ido muy lejos. De Ulo, que es la única emisora que tenemos para hablar. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo, Paco. Salud. Salud. No sé si voleu dir algo al voltant del que comentava Paco. Enric? No, bueno, jo és que crec que està molt clar, no? I en relació amb el que comentava ara Antonio també, se va parlar molt abans de les eleccions municipals de 2015 dels projectes de remunicipalització, no? Perquè així en Amèrica Llatina, per exemple, s'entra a saco, però així se privatitza d'una manera més sutil, no? Que són les fórmules d'aquestes famoses de col·laboració público-privada, no? Empreses mixtes, on realment al final és una cobertura per a privatitzar l'abastiment i la depuració del subministrament, no? I jo no sé si en la remunicipalització s'ha avançat molt, me sembla que no. Jo crec que es queda tot en el debat previ. Sí. I que hi ha casos molt escandalosos de com s'ha elevat la factura, com s'han disminuït els serveis, en garanties per a les empreses privades que se beneficiaven de les adjudicacions, però de tot això se va parlar molt en la seva època, no? Però ara crec que ha quedat molt... Jo recordo haver vist documentals i molt... sobretot, per exemple, en Andalusia hi havia molts exemples de casos de com s'havia disparat el preu i s'havien reduït els serveis en l'entrada d'aquestes empreses mixtes, no? Però ara sembla que està tot molt llevat de les últimes factures de després de l'estiu que estan arribant de la ciutat de València, que s'ha disparat el preu i s'han disparat les factures i jo no comprenc massa bé quin és el motiu. Heu estat omplint de piscines. Però bueno, en fi, que esa es la historia. Antonio. Sí, por lo que ha dicho el compañero que acaba de llamar, está ocurriendo pues otro proceso que, unido a la privatización de la red de suministro de las poblaciones, que por cierto en algún sitio que se recuperó, alguna localidad, luego se ha demostrado que va bastante mejor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no se ha generalizado el proceso, pero en algún sitio que se atrevieron a hacerlo sigue yendo bien y sigue siendo más barato incluso para los vecinos, ¿no? El recibo del agua. Y encima es municipal. Si se gana algo, se queda allí en el municipio para los presupuestos. Y también se produce la privatización o el negocio privado con los manantiales, que en todos los pueblos, o en la mayoría, los que tienen la suerte de tener una buena fuente, un buen manantial, antes era para el pueblo, para los vecinos, o se envasaba allí y se vendía, con lo cual pues el negocio era pequeño y si tenía alguna ganancia pues se quedaba en la zona, ¿no? Ahora son las empresas grandes las que están comprando o alquilando el uso de esos manantiales y, por cierto, el ejemplo de Mercadona, que antes tenía un agua que se llamaba Llanorel, que no sé qué pasó, por algún análisis que no dio los resultados ya exigibles algo, tuvo que dejarlo. Creo que era un manantial por aquí, por la Comunidad Valenciana, y ahora la que vende es de Cortes, ¿no?
igual que otras marcas, son de Coca-Cola. Si tú miras en muchas de las aguas que sacas en las máquinas o que compras en la estación y tal, si ves la letra pequeña, pues hay muchas que son de Nestlé, de Coca-Cola, de este tipo de empresas, que no son dos del pueblo que se hacen un negocio y te envasan el agua, no, que está ya a nivel multinacional. Y entonces eso es un negocio, porque se consume muchísima agua envasada, y ahí ganan cantidad de dinero estas empresas a mansalva, ¿no? Entonces es otra cara de la misma moneda, es decir, toda el agua que bebemos, ya sea del grifo, ya sea de botella, pues va la ganancia a empresas, muchas extranjeras, multinacionales o de aquí, y las nuestras de aquí pues están en Sudamérica, como Aguas de Barcelona y alguna más, ¿no? Es decir, que es un negocio el que hay alrededor del agua y es un bien que es escaso y que cada vez lo vamos a necesitar más, con lo cual pues ellos insisten en invertir ahí. Canviem de tema, avui anem rapidet. Mira que n'hi ha vent i crec que... Claro, lo estamos haciendo aquí. Vamos lo en acabamos, hora. somos capaces de acabarlo. Vamos en hora. Jornada laboral de 4 días. Antonio, te vamos a hacer empezar. Bueno, como diría Guayo, yo no llego a 4. Pero claro, he hecho de 10 y de 12, y luego ya todo el resto de mi vida de 8. Hablábamos hoy con las compañeras de Directa en esta colaboración semanal sobre el caso de los encaixadores de Taroncha, que les quieren hacer una jornada de 10 horas y quitarles el límite de 5 días a la semana. Quieren hacérselo firmar en el convenio, claro, por lo que estamos hablando. Sí, yo encuadro esta declaración pues en la sucesión de anuncios estrella que nos hacen algunos o son miembros directamente del gobierno progresista o de uno de los partidos, aunque no tengan cargo ministerial de esta gente, ¿no? Que son espectaculares, son unas declaraciones que quedan muy bien, pero luego hay que desarrollarlo, hay que negociarlo con el otro socio del gobierno y sobre todo hay que negociarlo con la patronal, que ya se ha apresurado a decir que bueno, se puede hablar de eso, pero habrá que hablar también de los salarios, que no, si me trabajas menos horas te voy a pagar menos, o me vas a tener que me vas a tener que trabajar de una forma donde yo voy a depender a cualquier hora de ti. ¿Qué es lo que ocurre? Claro. Es decir, si yo te tengo disponible para la hora en que yo tengo un pedido, pues prefiero que no me estés aquí 40 horas. Me vas a estar las 25 que yo tengo mucha faena. Da igual que sea domingo, que sea fiesta o a medianoche. Entonces se va hacia la desregularización de la jornada laboral. Ese es un proceso en el que estamos. Por tanto, el que te digan que van a ser 32 horas o que van a ser tal, no garantiza nada si no se ponen unas normas muy acotadas de cómo se va a trabajar, de cómo van a ser los ritmos de trabajo, porque estamos asistiendo a procesos de incremento de los ritmos de trabajo, que te quitan el descanso del bocadillo, que no te dejan ir al lavabo. Es decir, entonces, si vas a trabajar a un ritmo muy superior al que trabajabas antes, pues igual para ese viaje no harían falta alforjas de 4 días, ¿no? O que trabajas estando en un ERTE. Claro, horas extras como se han hecho en la banca, muchísimas que no se cobran ni se declaran. Es decir, que hay 1000 trampas y la patronal lo sabe muy bien. Entonces, hablar de la jornada de 4 horas está muy bien porque se abre un debate, pero digo que llega un poco tarde, porque en concreto desde la CGT y de otros sindicatos alternativos, de eso desde los años 80 se viene ya hablando de las 35 horas. Que es que además nos llamaban locos, ¿no? Cuando sacábamos la plataforma reivindicativa, yo me acuerdo en la Ford, donde yo trabajaba, que no solamente era la empresa la que decía que ni hablar de eso, ¿no? Que es que los propios sindicatos que tenían mayoría en el comité decían que no, que si queríamos una plataforma unitaria, eso de tocar la jornada de trabajo, se tocó un poco al principio, pero hablar de las 35 horas, nada de nada. Cuando era una necesidad y una posibilidad importante de mejorar la vida de los trabajadores, es decir, que tengan más tiempo libre, que tengan tiempo para estudiar, para descansar, para estar con la familia, porque la realidad es que trabajando menos horas, me da igual que sean 32, que sean 35, las que sean, se produce mucho más que antes con 60 o con 70, claro. Pongamos, por ejemplo, la agricultura o la producción de vehículos como la Ford y todo eso, es que no tiene comparación, ¿no? Lo que hacía un trabajador con un par de bueyes, pues lo hace hoy una cosechadora, un tractor, 100 veces más, ¿no? En menos tiempo. Por tanto, es lógico hablar de la reducción de la jornada. Por otra parte, la existencia cada vez más grande de una masa de trabajadores condenados indefinidamente al paro, a no tener empleo, pues abre la necesidad de ver fórmulas para que se reparta el trabajo, es decir, que trabaje todo el mundo, que cotice, que tenga derechos y, por tanto, que trabajen menos horas. La otra pata sería adelantar la edad de jubilación, es decir, hay que reducir la jornada de trabajo semanal y también adelantar la edad de jubilación para que tenga trabajo todo el mundo. Pero, vamos,
tanto en una cosa como en otra parece que vamos al revés, porque estamos hablando ya de que quieren alargar la edad de jubilación, de hecho ya se está alargando, y en el tema de la jornada, pues es cierto que se han experimentado propuestas similares en algún país de los escandinavos. Creo que ya, al menos en la administración pública, ya se trabaja un día menos y funciona igual la cosa, ¿eh? No es que se hayan arruinado ni muchísimo menos. Y en algunas empresas punteras pues también se ha reducido la jornada de trabajo. En Francia hubo también una iniciativa, luego se frenó un poco, pero también hay sectores que trabajan menos de 40 horas ya, es decir, que el listón de las 40 horas ya se está rebajando en muchísimos puntos de Europa, ¿no? Entonces, el que se abre aquí de eso, como digo, si la oferta de debate es sincera y va a participar todo el mundo y tal, pues bueno, es una oportunidad de reconocer que los que decíamos hace 40 años, reduzcamos la jornada de trabajo y trabajemos menos horas para que trabajemos todo el mundo, pues no estábamos tan locos. Enric. Sí, en algunes administracions públiques és veritat que a l'estat espanyol s'ha reduït la jornada laboral. Jo esta iniciativa la recordo de l'època de Jospin en França i el Partit Socialista francès, i després la va recuperar també Anguita quan estava al front quan era coordinador d'Izquierda Unida, i sí que jo recordo que encallava en un punt que era el del salari, no? Perquè ahí se parlava de mantenir el salari. Clar, perquè una persona, si té un salari que és molt modest i que pràcticament no li dona per arribar a final de mes i aquests treballs se reparteixen, pues, clar, el poder adquisitiu s'ha de mantenir. I les empreses, pues, clar, protestaven, no? Perquè això implicava una disminució de la productivitat, etc. I els mitjans de comunicació, pues, com el discurs neoliberal és tan senzill... Hombre, son empresas. Si trabajas menos, ¿cómo te van a pagar lo mismo? Es que esto es un disparate que no hay por dónde cogerlo. Bueno, jo penso que això, en fi, que s'hauria de vincular també a altres mesures, no? El que parlem sempre de la renta bàsica universal, en un context de digitalització, de robotització. L'altre dia sentia el dato de que en una dècada s'han perdut 120.000 empleos en el sector de la banca, no? Això és realment és un dato bàrbaro. Però jo soc pessimista, no? Jo crec que no anem en esa direcció. Jo penso que el que s'intenta és explotar cada vegada més i que si sobra un terç de la població, pues, se li deixa en la cuneta sense el menor remordiment, no? És així com s'està funcionant. Sobretot perquè jo veig que tot el debat públic i totes les mesures giren al voltant del mercat de treball, no? Si jo te dono una ajuda, te dono una subvenció, pues ha de ser a canvi de formació, de que tu m'acredites que no vas a rebutjar cap lloc de treball, de que tu vas a estar en el mercat laboral i després se pot mantenir l'ajuda però com a complement, i que en cap cas implicarà desincentivar-te a que continues buscant un empleo, quan realment estem veient que en totes les estadístiques de l'INE, de l'EPA, que hi ha més d'un milió de famílies, en tots els membres en l'atur, i la figura del treballador pobre que és anterior a la crisi de 2008 i que el sistema ja no dona més de sí, no? La gent que estudia el capitalisme a llarg termini te parla de que estem prolongant artificialment en una fugida endavant que no se sap fins on arribarà de la crisi del 70, no? Jo no sé, jo sóc un periodista i ja està, i no tinc aquests coneixements, aquesta formació per a valorar aquests anàlisis, no? Però no, per intuïció crec que no anem en aquest sentit. Pel que estaves comentant abans, Enric, i ara si vol que entre Antonio, avui llegim al Salto precisament que Espanya incumple sus objetivos
y el número de trabajadores pobres se sitúa ya en el 12,7%. Per aquestes dades que parlàvem abans. I el 20 i pico % sota l'umbral de la pobresa o en risc d'exclusió, i convivim en aquestes xifres, no? I ja dic, sobre la pandèmia tenim el carrusel deportiu, però no parlem de les cues en els bancs d'aliments, de les ajudes en els barris populars, de gent que... Avui comentava també Rafa Rius que Espanya és el tercer estat de la Unió Europea amb més pobresa infantil. Darrere de Bulgària i Romania, parlava. Sí, han necesitado desde el alto comisionado, ¿no? Creo que hoy de Save the Children, y bueno, que eso se sabe y es de sobreconegut, pero no... No fem res, ¿no? No. Antonio. Sí, yo creo que sería un error nuestro, ¿no? Si lo aceptáramos como válido, que vayamos a dos velocidades, ¿no? Es decir, en el área pública y algunas empresas de investigación y ese tipo de cosas, bueno, pues igual no son tan reticentes y sí que se podría a lo mejor poner la jornada de 4 días o las 35 horas o como en su momento se diga, pero claro, donde hay que hacer realmente la reforma es en la industria y en el comercio, porque por ejemplo cada vez vemos que se acepta con más naturalidad que haya 20 y tantos domingos o no sé cuántos festivos que se puede abrir todos los centros comerciales y los grandes almacenes y tal. Es decir, que la gente del comercio, la gente de la hostelería, pues no se sabe ni las horas que hace. Ahora porque estamos con esta historia de la pandemia, pero ahí no hay ningún control y nadie se queda por las 40 horas o por debajo, ¿no? Sino que se hacen muchísimas más. Y no te digo ya la gente que tiene que trabajar por su cuenta y vender su fuerza de trabajo a una empresa intermediaria o multinacional. Pongamos la gente que reparte comida o la gente que va a hacer chapuzas, donde tú mismo te tienes que autoexplotar y trabajar más horas porque si no, no ganas para comer, como ya estáis comentando. Es decir, que no es muy realista que nos fijemos solamente en el sector público para ahí sí poder reducir la jornada y quedar bien, ¿no? Si no va unido a la misma reducción en el sector privado, en la industria, en muchísimas otras actividades, no tiene ninguna implicación social. Es decir, porque la gente que está haciendo más horas y que peor lo pasa en el trabajo, por desgracia, pues es la que está en la industria, en la agricultura, en el comercio, en la hostelería, que ahí es donde vemos que cada vez está peor y se trabajan más horas. Es decir, que no sería positivo, como ha ocurrido alguna vez, que se ha reducido porque hay alguna administración, bueno, muchas, ¿no?, que ya tienen menos de 40 horas, ¿no? Están en 35, 36 en los trabajadores públicos. Ahí, claro, como la decisión la tiene que tomar la administración y es la administración la que paga, pues los empresarios ahí, la CEO ahí le da lo mismo, ¿no? Lo que hay que hacerle doblar la rodilla es en que por fin se reduzca la jornada real después de el éxito que tuvimos hace ya más de un siglo de conseguir la jornada de 8 horas, que estamos hablando de 1886 y años sucesivos, donde se fue introduciendo la jornada de 8 horas, que aún no es efectiva para todo el mundo. Sigue habiendo gente que trabaja 10 o trabaja 12, ¿no? Entonces ya va siendo hora, por la situación social de tanto paro y por el avance de la productividad que alcanzan los trabajadores en las empresas, que toca reducir sensiblemente la jornada de trabajo para que podamos trabajar toda la población, que no tenemos que condenar a un tercio a que estén sin esperanza de encontrar trabajo y que estén condenados permanentemente en el paro. Cuando también hay cada vez menos ayudas, el paro se paga menos meses, a partir de los 6 meses ya te reducen la cuantía que percibes, es decir, que estar cobrando el paro tampoco es una estabilidad ni una vida normal, porque tienes que estar haciendo números y sabes que se te acaba enseguida. Es otro cambio de los que comentábamos antes que se han ido produciendo y no nos hemos dado cuenta, pero cada vez han aumentado el número de meses que tienes que trabajar para que tengas derecho a paro y han reducido el tiempo que lo vas a cobrar y la cuantía. Antes trabajabas 6 meses y ya tenías 2 años de paro, pongamos por caso. Claro, eso ahora parece un sueño, pero era real y no se hundía la economía, ¿no? Ahora necesitas 2 años o año y medio para tener los primeros 6 meses, ¿no? Algo así. Y, en fin, y si llega un momento en que tienes que acumular el periodo antiguo o el periodo nuevo, y eliges uno y el otro ya lo pierdes, el otro derecho que tenías acumulado. Es decir, que está muy mal y el paro es unos meses que tienes, pero muy poquito, ¿no? Luego ya pasas a cobrar menos cuantía.
Y si los salarios encima son más bajos, pues evidentemente el subsidio de paro cada vez es más incompleto. Sin esperanza de trabajar y sin renta bàsica, como decía antes. I en oficines de la Seguretat Social tancades, molt precaritzades per la falta de personal, en línies telefòniques que crides i no hi ha resposta. És a dir, jo crec que la situació és molt greu i després, més enllà de les dades i de les coses concretes, hi ha una idea de fons que per a mi és important, no? Que és que l'explotació laboral és tan intensa que quan una persona arriba a el que se diu els saturats de llarga duració, no? Seria més o menys sobre els 50-55 anys tu veies abans gent que treballava, que portava un comerç. Ara l'explotació és tan intensa que moltes vegades la gent, els cossos ja no donen més de si, no? És a dir, a la gent la cremen. Això passa en la redacció dels periòdics, però passa en molts... Jo no sé, Antonio, tu que estuviste en los 70 ara jo penso que en els centres de treball és una cosa molt com molt proactiva, molt treballar per objectius. Si tu estàs treballant en la banca, no se trata de que tu tingues una atenció al client per a que mantinga els seus estalvis per a després tu necessitis fer un préstec, no, sinó complir els objectius d'endossar-li qualsevol marrón financer. Després, quan te pillen en el truc o te traslladen a un altre seu, o si tens entre 20 i 30 anys que una multinacional t'envia, pues, jo què sé, a Austràlia, a Líbia, on siga, i quan ja te cases i tingues fills, pues ja t'acomiaden i te tingues que buscar la vida. És a dir, que l'edat laboral com que està molt restringida a un període en el que tu pots donar, te pots autoexplotar i te poden explotar al màxim, no? I que després ja eres com rebuig, no? I després, i clar, i tot això s'hauria de solucionar en mecanismes potents de cobertura social, i d'això no se vol parlar, no? A mi m'interessaria també un poc escoltar Antonio, que ha viscut, pues, no sé, en els 70, com a veterano, no? Que també té els seus privilegis, el ser veterano com a observador, ¿no? Que era lo que comentaba ahí, ¿no? De la pausa para el bocadillo, el autobús para ir a trabajar, el comedor en la empresa. Claro, una cosa com més familiar, que pot ser més paternalista també, no? Però el tindre... Jo crec que en la Ford moltes vegades hi entrava ahí la família, no? Ara entra també la família del carnet. O en la mineria, no? O fins i tot en Mercadona, no? Quasi que hi havia com una... I clar, ara és una cosa realment de jo te creme com si fos un Kleenex. 5 minuts vos queden. Pues disculpa, vos queden 5 minuts. Antonio, si vol que entre ahí, si voleu parlar del desbloqueig dels fons anticrisi de la Unió Europea, ho heu de clavar dins d'aixòs 5 minuts també, i si volem dir algo al voltant de l'incendi de la nau de Badalona, també ho hem de clavar ahí. Medio minuto por tema para cada uno. Exactamente, como Qué mucho. Barbaridad. Y eso que decíamos que íbamos muy bien. Sí, pero... Bueno, pues nada, efectivamente la situación laboral ha cambiado muchísimo, ¿no? Y se han perdido derechos muy importantes y se está desregulando totalmente el mercado de trabajo. Por eso, hace poco, cuando ha salido esto del teletrabajo, que hay gente que lo ve bien y que puede ser una oportunidad, conociendo cómo es la patronal de aquí de este país y conociendo la ambición capitalista, es un riesgo también, porque vas a quedar desprotegido, desregulado, y a lo mejor tú en tu casa te vas a poner más horas de las que realmente tendrías que hacer si estuvieras en el centro de la empresa, ¿no? En la ubicación física. Entonces puede ser otra oportunidad para explotar más a la gente y para desregularla, al estar todos compitiendo y a ver si le quitas el encargo al otro empleado y ese tipo de cosas. Hemos pasado a situaciones muy dramáticas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues antiguamente tenías unos derechos a que no te cambiaran de turno, a que no te cambiaran de puesto de trabajo, todas esas cosas han perdido. Ahora hay una flexibilidad absoluta, bendecida por el sindicalismo europeo institucional, ¿no? Es decir, que todo eso ha ido cambiando. Por eso es tan grave lo que está pasando.
Entonces yo creo que esto de la reducción de jornada pues es una oportunidad de debate, pero no van por ahí los tiros, van por hacernos trabajar más horas y en peores condiciones. Y de ahí pues lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de desbloquear las cantidades, saltando de un tema a otro, ¿no? De las ayudas que íbamos a recibir para esto del COVID y tal, bueno, pues no deja de ser una noticia, ¿no? Es positiva, bueno, pues hasta dónde es. Ya veremos cómo se distribuye y tal. El caso es que supone una ayuda importante para los Estados miembros de la Unión Europea. Están poniendo por las nubes a la compañera presidenta del ahora de la Unión Europea, la Angela Merkel, que dice que lo ha hecho muy bien, que ha conseguido doblegar a estos dos jefes de Estado, que era Polonia y el otro, ¿no? Y Hungría. Rumanía no, que Rumanía ahora acaban de ganar los socialistas, ya veremos cómo acaba la cosa, ¿no? Pero bueno, que querían recortar esos derechos y por esas condiciones, ¿no? Y se ha conseguido. También han estado toda la noche, al final han conseguido prometernos que van a reducir a la mitad, más o menos, la contaminación, las emisiones a la atmósfera para 2030 o por ahí. Es decir, que al ritmo que vamos, pues me parece que vamos despacio, ¿no? Porque ya nos estaban diciendo que habíamos perdido el tren, que ya no había... Era irreversible el daño que le hemos hecho al planeta, ¿no? Si encima hacemos las reducciones a un ritmo tan lento, pues yo creo que vamos a ir bastante peor. Pero bueno, no deja de ser una noticia que por lo menos le da una vía de continuidad a la Unión Europea, parece que se mantiene y tal, a pesar de la salida del Reino Unido, y por lo menos sirve para redistribuir los presupuestos y las ayudas, igual que ahora pues el tema de las vacunas y tal, así que ya veremos cómo acaba. Y quedaba una otra cosa, yo creo que no, ya no. No, si queríamos decir algo más del incendio de lo que hemos dicho. Sí, yo sí, aunque me eches de aquí o aunque me cortes el micro. Sé que me lo has pedido antes de empezar la tertulia. Sí, porque a mí me da pena, me da tristeza ver, sale como noticia de un espectáculo, un suceso, pero luego ya desaparece. Hoy ya apenas sale, a pesar que se está sabiendo los daños, se está sabiendo los muertos que ha habido, los heridos, cómo vivía esta gente, de quién era la nave, que parece ser que era de dos deportistas retirados, ¿no? Que la habían comprado, hicieron un negocio, como le fue mal, pues la habían cerrado. Badalona, que tiene un alcalde bastante fascista, tampoco el ayuntamiento había hecho nada por sanear aquello o por regularizarlo, es decir, que era gente que no estaba allí por capricho, ni muchísimo menos, era gente que no tenía dónde dormir, eran gente mayoritariamente de Senegal y de toda esta parte de África, ¿no? Y claro, pues ha ocurrido esto. Y lo lamentable también es las reacciones de que si eran ocupas, de que si agredían a la gente o no sé qué. Hoy se quejaba algún vecino de por allí de que habían mandado más policías que bomberos, sí, ¿no? Cuando lo que había era un incendio. Es decir, que esto hay que comentarlo y hay que denunciarlo cada vez que se produzca. No hace mucho también había muerto una persona en Madrid en un solar, también abandonada, sin casa, es decir, se siguen produciendo desahucios y sigue habiendo muchísima gente que lo está pasando muy mal y somos muy insensibles hacia el dolor ajeno, ¿no? De cientos y miles de personas. Me gustan los animales y tengo animales, pero yo creo que nos estamos pasando. La gente casi se preocupa más de las mascotas y de sus derechos, que los tienen, que de seres humanos que estamos viendo morir en la calle o ser agredidos y rechazados por el color de su piel o su procedencia. Hemos tenido de Canarias también, que tampoco se ha solucionado todavía. Es decir, ahora se están tirando los pelos porque están trasladándolos aquí unos cuantos a Valencia, ¿no? O sea, ¿qué quieren? ¿Que los echen al mar otra vez o que los manden a...? En fin, hay que ser un poco más sensibles y señalar a los enemigos de verdad, no a los que son más miserables que nosotros. Que nos gusta siempre cargar las tintas con los que son más pobres y que vienen de fuera. Y con los de arriba siempre admirándolos y respetándolos y acojonados ante su presencia. Enric, un minut. Sí, bueno, res lo que ha comentat de l'incendi de la fàbrica Antonio, jo ahir me va cridar l'atenció en les xarxes socials una polèmica que va haver perquè en La Vanguardia van publicar un tuit en el que se vinculava als migrants a la delinqüència i que tenia temoritat als veïns i que aquest tuit el van retirar, no? Y después va a sentir también una entrevista en García Albiol, el alcalde de Badalona, y que de una manera muy sutil también deixava caure muchos en situación irregular, les garantizaremos a servicios sociales, pues veremos lo que puede hacer. Es decir,
que el tio en molta habilitat però deixava caure pues, el seu discurs xenòfob habitual i que ha estat vinculat a tota la seva carrera política, no? És a dir, que ni en estos casos se té un discurs... I el que comentaves de València, en la premsa d'Alacant ahir se parlava d'immigrants que arribaran sense el PCR i també d'un titulars absolutament xenòfobs, no? I que la font eren sindicats policials. I bueno, jo pensé, no sé, no hi ha manera ni tot i que hi hagi morts de fer un discurs mínimament digne i respectuós en els drets humans, no? No sé jo què és el que té que passar. I després, simplement ja per acabar, afegir que també hi ha una notícia que és que d'estes últimes hores, no, que el Banc Central Europeu ha anunciat mig bilió d'euros més que va injectar en el sistema i que la bomba especulativa mundial quan rebente va ser, perquè si no m'equivoco ho miraré per al pròxim dia, crec que el deute mundial és un 400% superior a la riquesa, és a dir, que estem navegant sobre una economia absolutament virtual i especulativa, no? Que consisteix en injectar capital, però que tot això no té res a veure en la producció ni en la riquesa real, no? Estem parlant, pues, això de comprar deute, de fer transferències, però tot això és al marge de la producció i de la riquesa. Acabem, hem d'acabar. No sé si teniu alguna convocatòria urgent per ahir, sinó recordar que la convocatòria que ha circulat per xarxes i per algun lloc més, per esta ràdio, ens arribava també la convocatòria del 15 de desembre del moviment pensionista, que no és certa, que ha sigut un error d'un cartell que ha anat circulant per xarxes, un cartell de 2018. Y, Antonio... Bueno, pues un poco, porque la gente ya lo echará de menos, porque durante 21 años hemos estado haciendo las jornadas libertarias por estas fechas, claro, pues las 22ª jornadas libertarias se van a hacer el 21, 22, 23 de diciembre, pero por vía informática, así que informaros en las redes sociales. Entre ellos hay una entrevista muy jugosa al compañero Noam Chomsky y algún debate y tal, o sea que se van a hacer las jornadas del 21 al 23 de diciembre. En las circunstancias actuales es lo único que se podía hacer. El año que viene a ver si hay suerte y volvemos a hacerlas en vivo. Bueno, ahora con la vacuna ya ya estamos salvados. Llega en diciembre. Doncs diciembre i en enero. Acabem perquè no tenim més temps. Enric Llopis, company periodista, company de Rebel·lion, Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, moltes gràcies, salut i fins la propera. Per cert, llibres d'Enric Llopis, Plumas Rebeldes, encara queden en la distri de la CGT del País Valencià. Que se apresure la gente. Exactament. De moment queda un, però crec que Enric està en negociacions. Habrá que reeditar, hay que reeditar. Per a veure alguno més per allà. Se fa caminet. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut. I jo m'acomiade ja fins dilluns. Salut i fins dilluns.